Mi hija, Miana, una mujer llena de luz y de una bondad que siempre me llenó de orgullo, se había levantado con una ilusión especial. Había elegido con cuidado su vestido favorito, ese que resaltaba su figura y que a su esposo, Ricardo, tanto le gustaba. Se perfumó con la fragancia que él le había regalado, un aroma dulce que prometía momentos felices. En sus manos llevaba un recipiente con la comida preferida de Ricardo, preparada con ese amor que solo una esposa dedicada puede poner en cada detalle. Su corazón latía con la emoción de una sorpresa, de esas que fortalecen los lazos y reafirman el cariño. Ella iba a su oficina, con la idea de compartir un almuerzo inesperado, un pequeño gesto de amor en medio de la rutina. Pero la vida, a veces, tiene giros inesperados, y lo que mi hija encontró ese día no fue un abrazo cálido, sino un golpe que le doblaría el alma. Al llegar a la imponente torre de oficinas donde Ricardo trabajaba, un edificio de cristal y acero que siempre me pareció frío y distante, se encontró con el guardia de seguridad. Un hombre de edad, con una expresión seria y una mirada que no invitaba a la conversación. Miana, con su sonrisa habitual, le explicó que iba a ver a su esposo, el señor Ricardo. La respuesta del guardia fue un balde de agua fría, una frase que se clavó en su corazón como una estaca: disculpe, señora, pero la esposa del señor Ricardo ya subió. Imaginen la escena. Mi hija, con la bolsa de comida en la mano, sintiendo como el aire se le escapaba de los pulmones. La sonrisa se le borró del rostro, reemplazada por una confusión que se transformó rápidamente en un terror helado. ¿Cómo que, la esposa? Si ella era la esposa, la única esposa de Ricardo, la mujer con la que había compartido casi 15 años de su vida, la madre de sus 2 hijos. El mundo se detuvo para ella en ese instante. El ruido de la ciudad, el ir y venir de la gente, todo se volvió un murmullo lejano. Solo existía esa frase, repetida una y otra vez en su mente, como un eco macabro. En ese momento, la mente de mi hija se llenó de preguntas. ¿Había un error? ¿El guardia se había equivocado de persona? La negación es la primera reacción ante una verdad tan dolorosa. Es un mecanismo de defensa que nos protege de lo impensable. Pero la autoridad en la voz del guardia, su firmeza, no dejaban espacio para la duda. Él no parecía confundido. Su tono era de certeza, de quien conoce los hechos. Esto no era una simple equivocación. Esto era una revelación, una de esas revelaciones familiares que sacuden los cimientos de una vida. Miana, con la voz apenas audible, intentó corregirlo: soy Ana, la esposa de Ricardo. Debe haber un error. Pero el guardia, impasible, con una mirada que no cedía, le respondió con una frijeza que le caló hasta los huesos: no, señora, la esposa es la señorita Mariana, y acaba de subir. Y justo en ese momento, como si el destino quisiera ser cruelmente preciso, las puertas del elevador se abrieron con un suave zumbido. De él salió una mujer. Joven, elegante, con un vestido impecable y un perfume caro que invadió el aire, un aroma que mi hija no reconoció, pero que ahora asociaría para siempre con el dolor. El guardia, que antes había sido tan parco con mi hija, hasta le sonrió a esta mujer. Buenos días, señora Mariana, le dijo con una deferencia que a Miana le dolió más que un golpe físico. La tal Mariana, con una seguridad que parecía la dueña del lugar, ni siquiera la miró. Pasó de largo, con una elegancia que contrastaba brutalmente con la desolación de mi hija. Se dirigió directamente a la recepción, como si ese fuera su territorio, su espacio. Mi hija, parada ahí, con su tupper de comida que ahora pesaba como una losa, sintió que el piso se le movía, que el aire le faltaba. Era como ver una película en cámara lenta, donde cada detalle se magnificaba. La ropa de la otra mujer, su cabello, su forma de caminar, todo se grababa en la memoria de mi hija como una cicatriz. ¿Te imaginas la escena? Ver cómo otra mujer ocupaba su lugar, su nombre, su vida, con una naturalidad que te rompe por dentro. Es una de esas historias conmovedoras que te hacen sentir el sufrimiento materno y el dolor de una mujer traicionada. En ese instante, Miana no solo perdió la ilusión de la sorpresa, perdió la certeza de su vida, la confianza en su matrimonio, la imagen que tenía de su esposo. Se dio cuenta de que había secretos ocultos, de que su realidad era una fachada. Esta es una de esas historias para reflexionar, para entender que a veces, lo que creemos más sólido, puede desmoronarse en un segundo. La identificación con su dolor es inevitable, porque ¿quién no ha temido alguna vez una verdad que pueda destruir su mundo? La mente de mi hija, que siempre había sido tan organizada y lógica, se convirtió en un torbellino de emociones. La incredulidad, la rabia, la tristeza, el miedo, todo se mezclaba en un cóctel amargo.
¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo había llegado a este punto sin darse cuenta? Estas son las verdades ocultas que, cuando salen a la luz, nos obligan a reevaluar todo. La experiencia de mi hija nos enseña que la vida, en su sabiduría, a veces nos presenta desafíos para que descubramos nuestra propia fortaleza de mujer. Nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a escuchar esa voz interior que a veces ignoramos. Esta no es solo una historia de vida, es una lección sobre la importancia de la observación, de prestar atención a las pequeñas señales que la vida nos envía. Si Ana hubiera estado más atenta a ciertos detalles, quizás habría podido anticipar algo, o al menos, no habría sido tan brutal la caída. Por ejemplo, ¿cuántas veces ignoramos esa pequeña punzada de duda, ese presentimiento que nos dice que algo no anda bien? Es como cuando ves una grieta minúscula en la pared de tu casa, si la ignoras, con el tiempo puede convertirse en un problema estructural. En las relaciones tóxicas familiares, o en cualquier relación, las pequeñas grietas en la confianza pueden crecer hasta derrumbarlo todo. Mi hija, en ese momento, no tenía herramientas para procesar lo que estaba viviendo. Solo sentía un vacío inmenso, una herida abierta en el alma. Pero esta historia, que apenas comienza, es una de esas historias inspiradoras que demuestran que, incluso en el abismo de la desesperación, hay una luz, una oportunidad para la superación femenina. Ahora, la pregunta que queda flotando en el aire, la que nos mantiene en vilo, es, ¿qué haría mi hija con esta devastadora verdad? ¿Cómo reaccionaría una mujer que lo había dado todo por su familia, al descubrir que su vida era una mentira? ¿Qué decisiones tomaría en ese momento de quiebre, cuando el dolor era tan profundo que parecía imposible respirar? La respuesta a estas preguntas, y a los secretos de abuela que se revelarán, cambiará para siempre la percepción de lo que significa la lealtad y el engaño. Si esta historia de vida les ha tocado el corazón, si sienten la curiosidad de saber cómo mi hija enfrentó esta traición y qué otras revelaciones impactantes salieron a la luz, les invito a seguir este relato. Denle me gusta a este video y sigan el canal Recuerdos del Pasado Escondido, para no perderse ningún capítulo. Y díganme, ¿desde qué ciudad están escuchando esta historia para llorar y reflexionar? Déjenlo en los comentarios. El mundo se detuvo para mi hija en ese instante. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. La imagen de esa mujer, Mariana, alejándose con tanta seguridad, se grabó en su mente como una fotografía dolorosa. ¿Cómo era posible que su vida, construida con tanto esfuerzo y amor, se estuviera desmoronando frente a sus ojos? La bolsa de comida que llevaba en la mano, antes un símbolo de amor, ahora se sentía como un peso insoportable. Miana no supo cuánto tiempo permaneció allí, inmóvil, mientras la gente pasaba a su lado, ajena a la tormenta que se desataba dentro de ella. Era una de esas historias de vida que te hacen sentir la fragilidad de la existencia, la facilidad con la que una verdad puede destruir una realidad. La primera reacción fue la de huir, la de negar lo que sus ojos habían visto y sus oídos escuchado. Pero una voz interior, esa que a veces ignoramos, le dijo que no podía simplemente dar la espalda. Necesitaba saber. Necesitaba entender. Esta es una lección importante para todos nosotros. Ante la adversidad, la ignorancia puede ser un refugio temporal, pero la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la verdadera superación femenina. Cuando nos enfrentamos a una situación así, es natural sentir miedo. Pero el miedo no debe paralizarnos. En lugar de reaccionar impulsivamente, es sabio tomar un momento para respirar, para observar. ¿Qué información tenemos? ¿Qué necesitamos saber para tomar una decisión informada? Mi hija, en ese momento de confusión, recordó algo que siempre le había dicho: las emociones son poderosas, pero la razón es tu mejor guía en momentos de crisis. El camino de regreso a casa fue un borrón. Las calles, los edificios, todo parecía ajeno. Su mente no dejaba de reproducir la escena en la oficina, las palabras del guardia, la sonrisa de Mariana. ¿Cómo podía Ricardo, el hombre que juró amarla, haberle hecho esto? ¿Cómo había podido mantener secretos ocultos por tanto tiempo? La idea de una herencia familiar de engaños, de familias disfuncionales, comenzó a rondar su cabeza. Al llegar a casa, la casa que compartía con Ricardo, cada objeto, cada fotografía, parecía burlarse de ella. Las risas de sus hijos, que solían llenar el hogar de alegría, ahora sonaban distantes, como si pertenecieran a otra vida. Miana sabía que no podía confrontar a Ricardo sin pruebas. Necesitaba más que las palabras de un guardia. Necesitaba la verdad, una verdad innegable. Este es un punto crucial en cualquier historia de vida donde la confianza se rompe, la necesidad de verificar,
de no dejarse llevar solo por la emoción. Con el corazón latiéndole con fuerza, mi hija comenzó a buscar. No sabía qué buscaba exactamente, pero sentía una urgencia, una necesidad de desenterrar lo que estaba escondido. Revisó los cajones de Ricardo, su computadora, su teléfono. Cada clic, cada archivo abierto, era un paso más hacia lo desconocido. Y entonces, lo encontró. No fue una carta, ni un mensaje. Fue algo mucho más impactante, algo que le heló el cuerpo. En una carpeta oculta en su computadora, bajo un nombre inofensivo, había fotografías. Fotografías de Ricardo y Mariana, no solo en la oficina, sino en lugares que mi hija conocía bien, el parque donde solían pasear con los niños, el restaurante donde celebraron su aniversario, incluso en la casa de playa de la familia. Pero lo que realmente la destrozó fue una serie de documentos. Papeles que hablaban de una cuenta bancaria conjunta, de propiedades a nombre de ambos, y lo más doloroso, de un certificado de nacimiento. Un certificado de nacimiento con el nombre de Ricardo como padre y Mariana como madre. La fecha de nacimiento era de hace 2 años. Sintió que no podía respirar. No era solo una infidelidad. Era una doble vida, una familia paralela, un hijo. Miana sintió que su mundo se hacía pedazos, que cada recuerdo feliz con Ricardo era una mentira. El dolor era tan intenso que no podía gritar, no podía llorar. Solo existía un vacío, un abismo de traición. Esta es una de esas historias para llorar, una de esas confesiones impactantes que te hacen cuestionar la naturaleza humana. Cuando descubrimos una verdad tan devastadora, es fácil caer en la desesperación. Pero es en esos momentos donde nuestra verdadera fortaleza de mujer se pone a prueba. Es el momento de recordar que, aunque el dolor sea inmenso, tenemos la capacidad de levantarnos, de reconstruir. Es una lección de vida que nos enseña que el perdón, aunque difícil, es el camino hacia la redención y la paz interior, no solo para el otro, sino para nosotros mismos. Mi hija se quedó allí, con los documentos en la mano, el certificado de nacimiento de un hijo que no era suyo, pero que llevaba el apellido de su esposo. ¿Cómo se enfrentaría a Ricardo? ¿Cómo le explicaría a sus propios hijos que su padre tenía otra familia, otro hijo? La pregunta que ahora la atormentaba era aún más profunda: ¿quién era realmente el hombre con el que había compartido su vida? El certificado de nacimiento, con el nombre de Ricardo como padre y Mariana como madre, era una puñalada directa al corazón de mi hija. No era solo una infidelidad, era una vida paralela, un hijo que había crecido en secreto, mientras Miana vivía en una burbuja de aparente felicidad. El aire se le escapó de los pulmones, y el mundo, que ya se había tambaleado, ahora giraba sin control. Era una de esas historias de vida que te confrontan con la cruda realidad de que a veces, las personas que más amamos son las que más nos lastiman. La mente de mi hija, antes tan clara, se llenó de un caos ensordecedor. Las imágenes de Ricardo, el hombre que amaba, junto a Mariana y un bebé, se superponían a los recuerdos de su propia familia, de sus hijos. Cada risa compartida, cada promesa, cada momento íntimo, ahora se sentía como una burla cruel. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales, los secretos ocultos que se tejían a su alrededor? En momentos de crisis, es fácil dejarse llevar por la desesperación. Pero la verdadera fortaleza de mujer reside en la capacidad de encontrar la calma en medio de la tormenta. Es como un barco en medio de un huracán: si el capitán pierde la cabeza, el barco se hundirá. Pero si mantiene la serenidad, puede encontrar la manera de navegar a puerto seguro. Miana, aunque destrozada, sabía que necesitaba pensar con claridad por el bien de sus hijos. Con los documentos aún en sus manos temblorosas, mi hija sintió una oleada de rabia. Una rabia fría, controlada, pero intensa. No era una rabia que la llevara a gritar o a romper cosas. Era una rabia que la impulsaba a buscar respuestas, a desenterrar cada mentira, cada engaño. Esta es una de esas historias de mujeres que nos enseñan que el dolor puede transformarse en una fuerza poderosa, en un motor para la acción. Decidió que no confrontaría a Ricardo de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar todo, para armar el rompecabezas de su vida. Necesitaba entender la magnitud de la traición antes de enfrentarse a él. Esta es una lección valiosa. Antes de tomar decisiones importantes, especialmente en situaciones emocionales, es fundamental reunir toda la información posible y permitir que la razón guíe nuestras acciones. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Miana actuaba con normalidad, sonreía, hablaba con Ricardo, pero por dentro, un volcán estaba a punto de erupción. Cada vez que Ricardo la abrazaba, sentía un escalofrío.
Cada vez que le decía, te amo, las palabras sonaban huecas, vacías. Era como vivir en una obra de teatro, donde ella era la única que conocía el guión real. Una tarde, mientras sus hijos jugaban en el jardín, mi hija se sentó en el sofá, con la mirada perdida en el vacío. Recordó las palabras de su abuela, una mujer sabia que siempre decía, las historias de abuelas están llenas de lecciones. A veces, los secretos de abuelas son los que nos enseñan más sobre la vida. Y fue en ese momento que una idea, una intuición, la golpeó. Mi abuela, la madre de mi madre, había sido una mujer de carácter fuerte, pero también muy reservada. Siempre había un velo de misterio alrededor de su pasado, algo que nunca se atrevió a preguntar. Pero ahora, con su propia vida desmoronándose, sintió una necesidad imperiosa de entender. ¿Podría haber alguna conexión entre los secretos familiares de su abuela y lo que estaba viviendo? Decidió ir al ático, un lugar lleno de polvo y recuerdos olvidados. Sabía que su abuela guardaba allí algunas cajas viejas, llenas de objetos personales. Con cada paso que daba por la escalera crujiente, sentía una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué encontraría allí? ¿Serían solo viejos recuerdos, o habría alguna pista, alguna revelación familiar que pudiera darle sentido a su propio dolor? Al abrir una de las cajas, el olor a papel viejo y lavanda la envolvió. Entre fotografías amarillentas y objetos sin valor aparente, encontró un pequeño cofre de madera. Estaba cerrado con un candado oxidado, pero mi hija, con una fuerza que no sabía que tenía, logró abrirlo. Dentro, no había joyas ni dinero. Había un diario, encuadernado en cuero, y un sobre. Un sobre con una letra elegante, que reconocería en cualquier lugar, la letra de su abuela. El diario estaba lleno de relatos de familia, de historias conmovedoras, de testimonios de vida. Pero fue la carta lo que realmente la dejó sin aliento. Era una carta de mamá, escrita por su abuela a su propia hija, la madre de Miana. En ella, su abuela confesaba un secreto de familia revelado, una verdad que había guardado durante décadas. Hablaba de un amor prohibido, de un hijo que tuvo que dar en adopción, y de la traición de un hombre que le había prometido amor eterno. Miana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, como un eco del pasado. Mi querida hija, decía la carta, la vida a veces nos pone a prueba de maneras que no podemos imaginar. Pero recuerda, la verdad siempre sale a la luz, y es en esos momentos donde descubrimos nuestra verdadera fuerza. La carta continuaba con detalles desgarradores, con el sufrimiento materno de una mujer que tuvo que renunciar a su hijo por las circunstancias de la época. Hablaba de la vergüenza, del miedo al juicio social, y de la promesa que se hizo a sí misma de nunca permitir que el engaño volviera a tocar su vida. Era una de esas historias inspiradoras que te muestran la resiliencia del espíritu humano. Mi hija se dio cuenta de que la historia de su abuela no era solo un relato del pasado. Era un espejo de su propia vida, una advertencia, una guía. Los secretos familiares pueden tener un impacto profundo en las generaciones futuras, y a veces, la historia se repite de maneras inesperadas. Ahora, con el diario de su abuela en una mano y la carta en la otra, Miana se dio cuenta de que su propia historia estaba entrelazada con la de su familia. Los relatos de abuelas no eran solo cuentos, eran lecciones de vida, mapas para navegar por las tormentas. Pero la carta de su abuela terminaba con una frase enigmática, una que la dejó con el corazón en un puño: hay más en esta historia de lo que te he contado, hija. Un secreto de familia revelado que solo el tiempo y la valentía podrán desenterrar. ¿Qué otro secreto guardaba su abuela? ¿Qué conexión tenía todo esto con la doble vida de Ricardo? La curiosidad de mi hija era insaciable. El diario de mi abuela, con su encuadernación de cuero y sus páginas amarillentas, se sentía pesado en mis manos. La carta, con la confesión de un hijo dado en adopción y la traición de un hombre, me había dejado sin aliento. Pero la última frase, esa que hablaba de un secreto aún más profundo, me impulsaba a seguir leyendo. Era una de esas historias de vida que te atrapan, no solo por la intriga, sino por la conexión que sientes con el dolor y la resiliencia de otra persona. Me senté en el suelo del ático, rodeada de polvo y recuerdos. La luz tenue que se filtraba por la pequeña ventana iluminaba las palabras de mi abuela, escritas con una caligrafía elegante pero firme. Empecé a leer el diario desde el principio, buscando pistas, buscando la verdad que ella había guardado por tanto tiempo. Mi abuela, a quien siempre conocí como una mujer fuerte y reservada, se revelaba en esas páginas como una joven llena de sueños, de esperanzas. Contaba su historia de amor con un hombre llamado Eduardo. Describía su encanto, sus promesas,
la forma en que la hizo sentir única. Pero también narraba el dolor de la traición, el descubrimiento de que Eduardo tenía otra familia, una esposa y un hijo, en otra ciudad. Era una historia de mujeres que se repetía a través del tiempo, un eco de mi propia experiencia. A medida que avanzaba en la lectura, sentía una conexión profunda con ella. Entendía su vergüenza, su miedo, su desesperación. Pero también admiraba su fortaleza, su decisión de seguir adelante, de criar a mi madre con dignidad, a pesar de las circunstancias. Era una lección poderosa sobre la superación femenina, sobre cómo el espíritu humano puede levantarse incluso después de las caídas más dolorosas. El diario detallaba cómo mi abuela, con el corazón roto, había intentado reconstruir su vida. Hablaba de su lucha por mantener el secreto de su hijo adoptado, de la presión social de la época. Pero lo que más me impactó fue la forma en que describía a Eduardo. No solo como un traidor, sino como un hombre con una habilidad especial para el engaño, para manipular a las personas a su alrededor. Mencionaba que Eduardo provenía de una familia influyente, una familia con un apellido conocido en la ciudad. Y fue ahí, en una de las últimas entradas del diario, donde mi abuela escribió algo que me heló la sangre. Describía un encuentro casual con Eduardo años después, cuando él ya era un hombre mayor. Él le había hablado de sus hijos, de sus nietos. Y mi abuela, con una mezcla de curiosidad y dolor, le preguntó por el nombre de su hijo mayor. Eduardo le dijo: mi hijo mayor se llama Ricardo. Es un hombre de negocios, muy exitoso, igual que yo. El diario se me cayó de las manos. Ricardo. El nombre resonó en mi cabeza como un trueno. No podía ser. No podía ser que el hombre que había traicionado a mi abuela, el padre de su hijo, fuera el abuelo de mi esposo. La coincidencia era demasiado grande, demasiado cruel. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de que el destino, o quizás una maldición familiar, se había cernido sobre nosotros. La mente de mi hija, que ya estaba en un torbellino, ahora se enfrentaba a una verdad aún más devastadora. Mi esposo, Ricardo, era el nieto del hombre que había traicionado a mi abuela. La historia se repetía, no solo en el patrón de engaño, sino en la conexión familiar directa. Los secretos familiares no eran solo historias del pasado, eran hilos invisibles que conectaban generaciones, que influían en el presente de maneras insospechadas. Esta revelación no solo confirmaba la traición de mi esposo, sino que le daba una dimensión completamente nueva. No era solo un hombre infiel, era parte de un patrón, de una herencia familiar de engaño. Era como si la historia de mi abuela se hubiera manifestado en mi propia vida, una advertencia que no había sabido ver. En ese momento, comprendí la frase enigmática de la carta de mi abuela: hay más en esta historia de lo que te he contado, hija. Un secreto de familia revelado que solo el tiempo y la valentía podrán desenterrar. Ella sabía, o al menos intuía, que el legado de Eduardo podría afectar a las generaciones futuras. La verdad, por dolorosa que sea, tiene un poder liberador. Aunque mi corazón estaba destrozado, también sentía una claridad que no había tenido antes. Ya no era solo la víctima de una infidelidad, era parte de una historia más grande, una historia de fortaleza de mujer y de la lucha contra los secretos ocultos. Ahora, la pregunta no era solo cómo confrontaría a Ricardo, sino cómo rompería este ciclo. ¿Cómo protegería a mis hijos de esta herencia y traición? ¿Cómo me aseguraría de que esta historia de vida no se repitiera una vez más? La respuesta a estas preguntas no sería fácil, pero sabía que tenía que encontrarla. El nombre de Ricardo, escrito en el diario de mi abuela como el hijo del hombre que la traicionó, resonaba en mi cabeza. La conexión era innegable, dolorosa. No era solo una infidelidad, era un eco del pasado, una herencia familiar de engaño que se manifestaba en mi propia vida. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia, tristeza y una extraña sensación de predestinación. Era una de esas historias de vida que te hacen cuestionar el destino, la forma en que el pasado puede influir en el presente. Con el diario y la carta de mi abuela en mis manos, bajé del ático. La casa, que antes se sentía como un refugio, ahora parecía un escenario de mentiras. Cada objeto, cada rincón, me recordaba la doble vida de Ricardo, la traición que se había gestado bajo mi propio techo. Mis hijos, ajenos a la tormenta que se desataba en mi interior, jugaban en la sala. Sus risas, antes una melodía, ahora sonaban distantes, como si pertenecieran a otra realidad. Sabía que no podía seguir fingiendo. La verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. Pero no quería una confrontación impulsiva, llena de gritos y reproches.
Necesitaba ser estratégica, usar la información que había descubierto para mi ventaja. Esta es una lección importante para todos nosotros. En momentos de crisis, la calma y la planificación son nuestras mejores herramientas. La fortaleza de mujer no se mide en la intensidad de la rabia, sino en la serenidad con la que se enfrenta la adversidad. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, lo recibí con una sonrisa forzada. Cenamos en silencio, un silencio pesado, cargado de verdades no dichas. Mis hijos, con su inocencia, intentaban romper el hielo, pero yo apenas podía responder. Ricardo, por su parte, parecía ajeno a mi tormento, o quizás, era un experto en ocultar sus propios secretos ocultos. Después de acostar a los niños, le pedí a Ricardo que habláramos. Él, con una expresión de sorpresa, me siguió al estudio. Cerré la puerta, y el sonido del clic resonó en el silencio de la habitación. Mis manos temblaban, pero mi voz, para mi sorpresa, salió firme. Ricardo, comencé, necesitamos hablar de algo importante. Él se sentó frente a mí, con una expresión de curiosidad. Claro, Ana. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Hoy fui a la oficina. Y vi algo que me dejó pensando. La expresión de Ricardo cambió. Un ligero temblor en sus ojos, una tensión en su mandíbula. Ah, sí. ¿Y qué viste? Vi a Mariana, dije, mirándolo directamente a los ojos. Y vi cómo se despidió de ti. Como si fuera algo más que una compañera de trabajo. Ricardo intentó mantener la calma, pero su voz se quebró ligeramente. Ana, no es lo que piensas. Mariana es solo una colega. Estábamos hablando de un proyecto importante. ¿Un proyecto importante que incluye besos y abrazos en el estacionamiento?, pregunté, mi voz subiendo un poco de tono. Y un proyecto que te lleva a tener una cuenta bancaria conjunta con ella, propiedades a nombre de ambos, y un hijo. La cara de Ricardo se puso pálida. El color se le fue del rostro, y sus ojos se abrieron de par en par. Ana, yo puedo explicarlo. ¿Puedes explicar el certificado de nacimiento, Ricardo?, le interrumpí, sacando los documentos de mi bolso y poniéndolos sobre la mesa. Un certificado de nacimiento con tu nombre como padre, y Mariana como madre. Un hijo que tiene 2 años. Ricardo se quedó sin palabras. Su mirada se fijó en los documentos, y luego en mí. El silencio en la habitación era ensordecedor, solo roto por el latido de mi propio corazón. Era una de esas confesiones impactantes que cambian una vida para siempre. Y eso no es todo, Ricardo, continué, mi voz ahora más fuerte, más segura. También estuve en el ático hoy. Y encontré el diario de mi abuela. La mención de mi abuela pareció confundirlo. ¿Tu abuela? ¿Qué tiene que ver tu abuela con esto? Mucho, Ricardo. Mucho, respondí, abriendo el diario en la página donde mi abuela mencionaba a Eduardo y a su hijo Ricardo. Mi abuela fue traicionada por un hombre llamado Eduardo. Un hombre que tenía otra familia, otra vida. Y ese hombre, Ricardo, era tu abuelo. La mandíbula de Ricardo cayó. Sus ojos se llenaron de una mezcla de incredulidad y miedo. Eso no puede ser. Mi abuelo murió hace años. Nunca me habló de nada de eso. Los secretos familiares tienen una forma de salir a la luz, Ricardo, dije, con una punzada de dolor en mi voz. Y a veces, la historia se repite. Tu abuelo engañó a mi abuela, y tú me has engañado a mí. Es una herencia y traición que parece correr por tus venas. Ricardo se levantó de la silla, con la cara roja de vergüenza y rabia. No me compares con mi abuelo, Ana. Yo no soy él. ¿No lo eres, Ricardo?, pregunté, con una sonrisa amarga. Tienes una doble vida, un hijo secreto, y has destruido la confianza de tu esposa. Dime, ¿en qué te diferencias de él? Las palabras de mi hija lo golpearon con la fuerza de un martillo. Ricardo se quedó en silencio, sin poder refutar la verdad. La confrontación no fue fácil, pero fue necesaria. Era el primer paso para romper el ciclo, para sanar las heridas y para construir un futuro diferente para mis hijos. El silencio después de mis palabras fue pesado, casi asfixiante. Ricardo se quedó de pie, su rostro una mezcla de incredulidad y una vergüenza profunda. No intentó negarlo más. La verdad, expuesta con los documentos y el diario de mi abuela, era innegable. Era una de esas historias de vida donde la realidad supera cualquier ficción, donde los secretos familiares se revelan con una fuerza devastadora.
Mis manos, que habían temblado durante la confrontación, ahora se sentían firmes. Hablar la verdad, por difícil que fuera, me había dado una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Ricardo intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Su mirada se posó en el certificado de nacimiento, luego en el diario, y finalmente en mí. No había excusas, no había justificación posible para su doble vida. En ese momento, comprendí que mi vida no podía seguir igual. La confianza, el pilar fundamental de cualquier relación, estaba rota en pedazos. No era solo la infidelidad, era la mentira constante, la vida paralela que había construido a mis espaldas. Y la conexión con la historia de mi abuela, con la traición de su propio abuelo, le daba a todo una dimensión aún más dolorosa. Era una herencia familiar de engaño que yo me negaba a aceptar para mis hijos. Me levanté de la silla. Mi voz, aunque tranquila, llevaba una determinación inquebrantable. Ricardo, le dije, esto no tiene solución. No puedo vivir con esta mentira. No puedo criar a mis hijos en un ambiente donde la verdad no existe. Él intentó acercarse, pero yo di un paso atrás. Ana, por favor, dame una oportunidad. Podemos arreglar esto. Te juro que voy a cambiar. Sus palabras sonaban huecas. Había escuchado promesas antes, promesas que se habían roto con cada día de su doble vida. La fortaleza de mujer no reside en perdonar lo imperdonable una y otra vez, sino en reconocer el momento de tomar una decisión firme y proteger el propio bienestar y el de los hijos. Era una lección que mi abuela, a través de su diario, me había enseñado. No, Ricardo, respondí. No hay nada que arreglar. La confianza está rota. Y no puedo permitir que mis hijos crezcan viendo este ejemplo. La decisión, aunque dolorosa, era clara. Mi mente, antes nublada por la confusión y el dolor, ahora veía el camino con nitidez. Era un principio fundamental de la vida: cuando una situación es insostenible, la acción decisiva es el único camino hacia la libertad y el crecimiento. No podía quedarme estancada en el sufrimiento, tenía que moverme hacia adelante. Esa noche, Ricardo se fue de la casa. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas. Solo un silencio cargado de la verdad. Mis hijos dormían, ajenos a la ruptura que se había producido en su hogar. Mi prioridad era protegerlos, asegurar su estabilidad emocional en medio de esta tormenta. Era mi responsabilidad como madre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Hablé con mis padres, con mis hermanas. Les conté la verdad, la infidelidad de Ricardo y la sorprendente conexión con la historia de mi abuela. Su apoyo fue incondicional. Me recordaron que no estaba sola, que tenía una red de amor y fortaleza a mi alrededor. Era una historia de mujeres unidas, de apoyo mutuo en los momentos más difíciles. Empecé a organizar mis finanzas, a buscar asesoría legal. No quería venganza, quería justicia y una separación limpia. Quería asegurar el futuro de mis hijos. Era un proceso difícil, lleno de trámites y papeleo, pero cada paso que daba me acercaba más a la libertad, a la construcción de una nueva vida. El diario de mi abuela se convirtió en mi guía. Sus relatos de familia, sus historias conmovedoras de superación, me daban la fuerza para seguir adelante. Comprendí que ella, a pesar de su dolor, había logrado construir una vida digna, llena de amor por mi madre. Y yo, con la misma determinación, haría lo mismo por mis hijos. La vida me había puesto a prueba de una manera inesperada. Pero esta historia de vida me estaba enseñando lecciones valiosas: la importancia de la verdad, la necesidad de la autoconfianza, y el poder de tomar decisiones firmes. No podía controlar las acciones de Ricardo, pero sí podía controlar mi propia reacción, mi propio camino. Mis hijos, aunque pequeños, merecían una madre fuerte, una madre que les enseñara el valor de la honestidad y la integridad. Merecían un hogar donde el amor fuera genuino, no una fachada. Y yo, por ellos y por mí, estaba decidida a construir ese hogar. La casa se sentía diferente. El silencio era profundo, no el silencio de la paz, sino el de la ausencia. Ricardo se había ido. Mis hijos, pequeños, no entendían la magnitud de lo que pasaba. Solo sabían que su papá no estaba en casa. Era una de esas historias de vida que te obligan a crecer de golpe, a encontrar una fuerza que no sabías que tenías. Los primeros días fueron difíciles. Cada mañana, al despertar, sentía un peso en el pecho. Pero luego, recordaba el diario de mi abuela, sus palabras de fortaleza.
Ella había enfrentado una traición similar, y había salido adelante. Esa historia de mujeres me daba un propósito. No podía quedarme en la tristeza. Tenía que actuar. Mi primera acción fue hablar con mis hijos. No les conté todos los detalles, no era el momento. Les dije que papá y yo necesitábamos un tiempo para pensar, que él se quedaría en otro lugar por un tiempo. Sus preguntas eran simples, pero sus ojos mostraban confusión. Los abracé fuerte. Les aseguré que los amaba, que siempre estaríamos juntos. La honestidad, adaptada a su edad, era importante. Era mi responsabilidad proteger su mundo. Luego, me reuní con una abogada. Necesitaba entender mis derechos, los derechos de mis hijos. La abogada escuchó mi historia con atención. Me explicó los pasos legales, el proceso de separación. Me dijo que sería un camino largo, pero que yo tenía la razón. Me sentí un poco más tranquila. Saber que tenía un plan, que no estaba sola en esto, me dio una gran ayuda. La fortaleza de mujer se construye con decisiones firmes y el apoyo adecuado. Organizar mis finanzas fue otro paso importante. Ricardo siempre había manejado el dinero. Ahora, yo tenía que tomar el control. Revisé las cuentas, los gastos. Hice un presupuesto. Era un trabajo que requería concentración, pero cada número que entendía, cada decisión que tomaba, me daba una sensación de control. Era una lección de vida, la independencia económica es fundamental para la libertad personal. Mis padres y mis hermanas fueron un gran apoyo. Venían a casa, me ayudaban con los niños, me escuchaban. No me juzgaban. Solo me daban amor. Mi madre, al leer el diario de su propia madre, entendió mejor mi dolor. Me dijo que mi abuela estaría orgullosa de mí. Esas palabras significaron mucho. La historia de familia nos une, nos da raíces y nos muestra el camino. En las noches, cuando los niños dormían, leía el diario de mi abuela. Sus relatos de familia me inspiraban. Ella había enfrentado la soledad, la crítica social, pero nunca se rindió. Había trabajado duro, había criado a mi madre con amor. Había construido una vida nueva. Yo podía hacer lo mismo. Podía transformar esta adversidad en una oportunidad para crecer, para ser una mejor persona, una mejor madre. Comprendí que la traición de Ricardo, aunque dolorosa, me había abierto los ojos. Me había obligado a ver la realidad, a enfrentar los secretos ocultos que se habían tejido en mi vida. Ahora, tenía la oportunidad de romper el ciclo, de construir un futuro diferente para mis hijos, un futuro basado en la verdad y la integridad. No quería que ellos repitieran los errores del pasado, la herencia y traición que había afectado a mi familia por generaciones. Empecé a pensar en mis propios sueños, en lo que quería para mí. Había dejado de lado muchas cosas por mi matrimonio. Ahora, era el momento de retomarlas. Quería estudiar algo nuevo, aprender una habilidad. Quería ser un ejemplo para mis hijos, mostrarles que, incluso después de una caída, uno puede levantarse y construir algo mejor. La superación femenina no es solo una idea, es una acción constante, una decisión diaria. Los días se convirtieron en semanas. La ausencia de Ricardo era una realidad constante. La casa, antes llena de su presencia, ahora tenía un espacio vacío. Mis hijos, con su inocencia, preguntaban por él. Les explicaba que papá estaba trabajando lejos, que nos quería mucho. Era una de esas historias de vida donde la verdad se adapta para proteger a los más pequeños. Cada mañana, al despertar, sentía la responsabilidad de mi nueva situación. No había tiempo para la tristeza prolongada. Tenía que ser fuerte por mis hijos. Recordaba las palabras de mi abuela en su diario. Ella había enfrentado la soledad con dignidad. Esa historia de mujeres me impulsaba a seguir adelante. La acción era mi mejor aliada. El proceso legal avanzaba. Mi abogada me guiaba en cada paso. Había reuniones, documentos que firmar. Era un camino burocrático, pero necesario. Aprendí sobre leyes, sobre derechos. Comprendí que el conocimiento es poder. No quería ser una víctima, quería ser una mujer informada, capaz de defender a su familia. La fortaleza de mujer se manifiesta en la capacidad de aprender y de actuar con determinación. Mis finanzas eran ahora mi responsabilidad total. Revisaba cada gasto, cada ingreso. Creé un sistema para administrar el dinero. Era un desafío,
pero cada vez que lograba equilibrar las cuentas, sentía una satisfacción. La independencia económica me daba una libertad que antes no valoraba. Era una lección importante: la autonomía financiera es esencial para la seguridad personal. Mis hijos se adaptaban poco a poco. Al principio, extrañaban a su papá. Pero con el tiempo, encontraron una nueva rutina. Pasábamos más tiempo juntos. Jugábamos, leíamos cuentos. Les enseñaba el valor de la familia, del amor incondicional. Sus risas eran mi mayor recompensa. Verlos felices me daba la energía para enfrentar cualquier obstáculo. Era una historia de familia que se reconstruía con amor y paciencia. El diario de mi abuela seguía siendo mi compañero. Sus relatos de familia me ofrecían sabiduría. Ella había transformado su dolor en una fuente de fortaleza. Había construido una vida plena a pesar de la adversidad. Sus experiencias me mostraban que el pasado no define el futuro. Yo podía elegir mi propio camino. Podía romper la herencia y traición que había marcado a mi familia. Empecé a buscar nuevas oportunidades para mí. Quería crecer profesionalmente. Investigué cursos, talleres. Me inscribí en uno de desarrollo personal. Era un espacio para reflexionar, para aprender sobre mis propias capacidades. Conocí a otras mujeres con historias similares. Compartir experiencias me hizo sentir menos sola. Comprendí que la conexión humana es una fuente de apoyo invaluable. La traición de Ricardo, aunque dolorosa, me había empujado a una transformación. Me había obligado a salir de mi zona de confort. Había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Había aprendido a confiar en mí misma, en mis decisiones. Era una historia para reflexionar sobre cómo los momentos difíciles pueden ser catalizadores para el crecimiento personal. Mi propósito era claro: construir una vida de integridad y felicidad para mis hijos y para mí. No quería que el pasado definiera nuestro futuro. Quería enseñarles el valor de la honestidad, de la resiliencia. Quería que vieran en mí un ejemplo de superación. La superación femenina no es un destino, es un viaje constante de aprendizaje y evolución. Cada día era un paso hacia adelante. Había momentos de duda, de cansancio. Pero luego, recordaba mi propósito. Recordaba a mis hijos, a mi abuela. Y encontraba la fuerza para continuar. La vida me había presentado un desafío, pero yo estaba decidida a superarlo. Estaba construyendo mi propio destino, un destino lleno de esperanza y nuevas posibilidades. El tiempo seguía su curso, implacable. La rutina se había establecido, una nueva rutina sin Ricardo. Mis hijos, con su capacidad de adaptación, habían aceptado la situación. Sus preguntas sobre su papá eran menos frecuentes, más curiosas que dolorosas. Era una de esas historias de vida donde la resiliencia de los niños te enseña una lección invaluable. Cada día era una oportunidad para reafirmar mi decisión. No había arrepentimiento. Solo una certeza de que había hecho lo correcto. La paz que sentía en mi hogar, a pesar de la ausencia, era un regalo. Recordaba el diario de mi abuela, sus palabras sobre la importancia de la paz interior. Esa historia de mujeres me mostraba el camino hacia la serenidad. El proceso legal, aunque lento, avanzaba. Mi abogada me mantenía informada. Había momentos de frustración con los trámites, pero sabía que cada paso me acercaba a una resolución. Aprendí a ser paciente, a confiar en el proceso. Comprendí que la perseverancia es clave para alcanzar cualquier objetivo. La fortaleza de mujer se construye con paciencia y una visión clara del futuro. Mis finanzas estaban más organizadas. Había logrado estabilizar la situación. Incluso, empecé a ahorrar un poco. Era un logro que me llenaba de orgullo. La independencia económica no era solo una necesidad, era una fuente de empoderamiento. Me sentía capaz, dueña de mi propio destino. Era una lección importante: la planificación financiera es un pilar de la libertad personal. Mis hijos eran mi motor. Verlos crecer, aprender, sonreír, era la mayor motivación. Les dedicaba tiempo de calidad. Les enseñaba sobre el respeto, la honestidad, el amor. Quería que tuvieran valores sólidos, que fueran personas íntegras. Sus abrazos, sus "te quiero, mamá", eran el combustible que me impulsaba cada día. Era una historia de familia que se fortalecía con cada momento compartido. El diario de mi abuela seguía siendo mi fuente de inspiración.
Sus relatos de familia me mostraban la importancia de la autorreflexión. Ella había aprendido de sus errores, había crecido con cada desafío. Sus experiencias me recordaban que la vida es un constante aprendizaje. Yo también estaba aprendiendo, transformando mi dolor en sabiduría. Estaba rompiendo la herencia y traición que había afectado a mi familia. El curso de desarrollo personal me estaba ayudando mucho. Había descubierto nuevas habilidades, nuevas pasiones. Empecé a pintar de nuevo, algo que había dejado de hacer por años. Era una forma de expresar mis emociones, de encontrar belleza en medio de la adversidad. Comprendí que el autocuidado es fundamental para el bienestar. La superación femenina incluye nutrir el alma y el espíritu. La traición de Ricardo, aunque dolorosa, había sido un punto de inflexión. Me había obligado a reevaluar mi vida, mis prioridades. Había descubierto una versión más fuerte, más auténtica de mí misma. Había aprendido a confiar en mi intuición, en mi voz interior. Era una historia para reflexionar sobre cómo los momentos difíciles pueden ser el inicio de un gran cambio personal. Mi propósito era claro: construir una vida plena, llena de significado para mis hijos y para mí. Quería que mi hogar fuera un refugio de amor, de verdad. Quería enseñarles a mis hijos que, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza. Quería que vieran en mí un ejemplo de resiliencia, de que se puede salir adelante. La superación femenina es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. Cada día me sentía más fuerte, más segura. Había momentos de nostalgia, de recuerdos. Pero no me quedaba en ellos. Miraba hacia adelante, hacia el futuro. Estaba construyendo mi propio camino, un camino lleno de nuevas oportunidades, de crecimiento personal. Estaba escribiendo mi propia historia, una historia de valentía y determinación. Lo que les voy a revelar hoy es algo que la mayoría de las personas nunca llega a comprender, una verdad que se esconde a plena vista detrás de cada desafío que la vida nos presenta. En el silencio de mi hogar, mientras mis hijos dormían, me di cuenta de que la ausencia de Ricardo no era un vacío, sino un espacio. Un espacio que, sin saberlo, yo misma había creado para algo mucho más grande. Esta es la revelación que cambió mi vida para siempre y que, estoy segura, puede transformar la suya. Antes, mi idea de una vida exitosa estaba ligada a lo que se veía: una casa bonita, un buen coche, la estabilidad económica que Ricardo parecía ofrecer. Pensaba que tener mucho dinero era la clave para la felicidad, que la seguridad material era el pilar de todo. Pero cuando me quedé sola, con mis hijos, enfrentando la incertidumbre de un futuro incierto, descubrí que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas. Era la tranquilidad de mi mente, la risa de mis pequeños, la paz que sentía al saber que, a pesar de todo, estábamos juntos y seguros. Piensen en esto por un momento: es como cuando cultivas un jardín. No solo necesitas agua para que las plantas crezcan, también necesitas sol, buena tierra y el cuidado constante. Si solo te enfocas en el agua, las plantas no florecerán fuertes ni hermosas. Así es la vida: necesitas cultivar todos los aspectos de tu ser para que tu jardín interior sea abundante y resiliente. La lección aquí es clara: si quieren construir una vida verdaderamente rica, empiecen por definir qué significa riqueza para ustedes, más allá de lo material. ¿Qué es lo que realmente les da paz y alegría? Fue en ese momento, cuando entendí que la vida no te pasa, tú la haces. No puedes simplemente esperar a que las cosas mejoren, tienes que tomar las riendas y hacer que mejoren. Es una decisión, una elección consciente que te saca del papel de víctima y te pone al mando de tu propio destino. Recuerdo una tarde, sentada en la sala, con el diario de mi abuela en las manos. Ella había escrito una frase que se grabó en mi alma: la indecisión es el ladrón del tiempo y de las oportunidades. Esa frase me golpeó fuerte. Me di cuenta de que cada día que pasaba lamentándome, sintiendo pena por mí misma, era un día perdido, una oportunidad desperdiciada para construir algo nuevo. Decidí que no más. Decidí que mi historia sería diferente, que yo sería la autora de mi propio futuro. Es como cuando decides aprender a cocinar un platillo nuevo: no solo lees la receta, te metes a la cocina, empiezas a cortar los ingredientes, a mezclarlos, a probar. La acción es lo que cambia todo, lo que convierte la intención en realidad. Si sienten que están estancados, que la vida no avanza, pregúntense: ¿qué decisión puedo tomar ahora mismo para cambiar mi situación? No esperen el momento perfecto, el momento es siempre ahora. No estamos solos en esto, aunque a veces lo parezca. A veces pensamos que somos los únicos enfrentando ciertas batallas, que nadie más comprende lo que sentimos, pero siempre hay una mano amiga,
una palabra de aliento, o incluso una sabiduría ancestral que nos guía desde el pasado. Mi abuela, con su diario, fue esa voz que me guió en los momentos más oscuros, una autoridad silenciosa que me recordaba mi propia fuerza. Mis padres y hermanas, con su amor incondicional, fueron mi refugio, mi red de seguridad. ¿Ustedes tienen a alguien así en su vida? Un amigo, un familiar, incluso un libro que les inspire profundamente. Busquen esas conexiones, porque son su mayor tesoro, su fuente de energía y perspectiva. No tengan miedo de pedir ayuda, de compartir su carga, de ser vulnerables. La fortaleza de mujer no significa cargar con todo sola, significa saber cuándo apoyarse en los demás, cuándo permitir que otros te sostengan. Piensen en un equipo de fútbol, cada jugador tiene su rol, y juntos son más fuertes, más capaces de alcanzar la victoria. Si se sienten solos, busquen su equipo. Conéctense con personas que les inspiren, les apoyen y les recuerden su valor. La traición de Ricardo fue un golpe devastador, sí. Pero fue como un terremoto que, al final, te permite construir una casa más fuerte, con cimientos más profundos y resistentes. Es una paradoja, ¿verdad? Que lo peor te lleve a lo mejor. Pero así es la vida, una maestra que a menudo se disfraza de adversidad. Me obligó a reevaluar todo, a descubrir una fuerza interior que no sabía que poseía. Me empujó a buscar nuevas habilidades, a retomar mis pasiones olvidadas, a ser una mejor madre, una mejor persona. La adversidad no es un castigo, es una maestra disfrazada, una oportunidad para crecer de maneras que nunca imaginamos. Es una historia para reflexionar sobre cómo los momentos difíciles pueden ser el inicio de un gran cambio personal, un catalizador para la transformación. ¿Se han dado cuenta de cómo a veces, después de una gran dificultad, se sienten más fuertes, más sabios que nunca? Piensen en un momento difícil que hayan superado. ¿Qué aprendieron de él? Esa es la semilla de su crecimiento, el beneficio oculto de la prueba. Y aquí viene lo más sorprendente, la revelación final que me dejó sin aliento. Lo que descubrí al final de todo esto no fue sobre Ricardo, sino sobre mí. Me di cuenta de que su partida, su traición, no fue el final de mi mundo, sino el inicio de mi verdadera libertad. Él, sin saberlo, me dio el regalo más grande, la oportunidad de construir mi propio imperio, no de dinero, sino de paz, propósito y amor incondicional. Y lo más impactante es que, al final, le agradecí. No por lo que hizo, sino por lo que me obligó a hacer. Comprendí que su acción, aunque dolorosa, fue el catalizador que necesitaba para romper la herencia y traición de mi familia, para dejar de buscar mi valor en otros y encontrarlo dentro de mí. La verdadera lección es que nadie puede quitarte tu poder si tú no se lo das. Tu felicidad no depende de lo que otros hagan, sino de lo que tú decides hacer con lo que te pasa. La vida es un eco, lo que envías, regresa. Lo que siembras, cosechas. Lo que das, obtienes. Lo que ves en los demás, existe en ti. Esta historia conmovedora nos enseña que la adversidad es una maestra poderosa. Nos enseña que la decisión de tomar el control de nuestra vida, de buscar el crecimiento personal, es el camino hacia la verdadera libertad. Nos enseña que la fortaleza de mujer no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con dignidad y de transformarlos en sabiduría. Y nos recuerda que, al romper los ciclos del pasado, abrimos la puerta a un futuro lleno de posibilidades y de paz. Si esta historia conmovedora les ha impactado y quieren seguir descubriendo cómo mi hija continuará su camino, cómo construirá su nueva vida, y cómo sus hijos se adaptarán a esta nueva realidad, les invito a seguir este relato. Denle me gusta a este video y sigan el canal Recuerdos del Pasado Escondido, para no perderse ningún capítulo. Y díganme, ¿qué es lo más importante que han aprendido de una situación difícil en su vida? Déjenlo en los comentarios. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.